Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Juan Carlos Hoyos, gestor de proyectos, y John Ever Castro, gestor comercial y financiero de Promark. Con ellos estaremos hablando sobre la modelación de negocios. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Juan Carlos Hoyos, gestor de proyectos, y John Ever Castro, gestor comercial y financiero de Promark. Y con ellos vamos a hablar de la modelación de negocios. Bienvenidos a Mercadeo con Voz y muchas gracias por aceptar esta invitación y estar acá con nosotros compartiendo este tema. Marisa, un verdadero gusto el estar compartiendo contigo este espacio, con tu audiencia que sabemos que sigue fielmente semana tras semana este momento tan dinámico y dispuesto para los empresarios. Muy contento de estar aquí, Marixa, y muchas gracias por la invitación. De verdad que es una oportunidad muy grande para contarles pues a toda la audiencia lo que hacemos en Promar, en un tema que es muy apasionante en el mundo empresarial y en el mundo del emprendimiento, como es el tema de la modelación de negocios. Que es fundamental para cualquier emprendedor que va a empezar o cualquier empresa que ya está constituida. Bueno, tenemos que hacer este negocio, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, esa modelación de negocios, ¿qué es? Pues lo podremos definir como los planos de esa casa que se empieza como a constituir y donde empezamos a definir prácticamente cuál es el elemento diferencial de la iniciativa, a qué tipo de consumidores se quiere llegar con ese producto o servicio, cuáles son los canales de venta más adecuados que podríamos considerar allí y cuáles podrían ser esas fuentes de ingreso. Si fuéramos, por ejemplo, a considerar que Juan salió pensionado y no se quiere quedar quieto y está contemplando montar un restaurante, pues le ayudamos a definir cuál es la zona geográfica, cuál es el portafolio o el menú que mejor se ajusta a sus comensales, cuál sería, digamos, ese ingrediente especial de servicio que podría llegar a esos consumidores. John, desde el punto de vista comercial y financiero, esos dos aspectos, ¿cómo se le pueden complementar a un emprendedor o a un empresario que quiera iniciar con ustedes un negocio? Claro que sí, Marixa. Todos sabemos que desde el emprendimiento que nace desde la ideación y pasa por la etapa de puesta en acción o puesta en marcha, se llega a un punto donde se quieren comercializar los productos, ¿cierto? Y entonces es fundamental y esencial enseñarle a los empresarios cuáles son los canales de comercialización donde pueden estar ya claramente definido pues el segmento, el target o el nicho del mercado donde él va a estar. Y entonces nosotros en el modelo de negocios lo que hacemos es llevar de la mano al empresario para que encuentre los caminos de cómo comercializar y distribuir sus productos. Sin embargo, lo hacemos de una manera en la que lo acompañamos teniendo en cuenta las finanzas, porque es muy importante que no pierda el foco, por ejemplo, de los costos, de las utilidades que espera de su negocio, pues porque todo empresario espera unas utilidades, ¿cierto?
Claro. Nosotros los acompañamos hasta el punto que les enseñamos con cuáles son esos márgenes que debe obtener, cuál es ese punto de equilibrio y digamos más en detalle los acompañamos partiendo de los costos, que es muy importante, cuáles son esos costos variables, cuáles son esos costos fijos, que aprenda como a entenderlos en primer lugar y luego que establezca un método que le permita tener control. Y hay una cosa muy importante de los empresarios, que son los costos ocultos, que desde el punto de vista personal también los llamamos como los costos hormiga, que hacen que el empresario se vaya llenando de una cantidad de adicionales o de yaques que también les decimos, y que van sumando y que van sumando y que el empresario no se va dando cuenta, pero que al finalizar eso Se le dio el presupuesto. se le sale el presupuesto, inclusive a lo último, pues la única opción que puede tener es elevar los precios de venta o perder, y eso hace que entonces pierda competitividad en el mercado. Ah. Bueno, cuando decidimos hacer una modelación de negocio, ¿cuáles son los primeros pasos para esa modelación? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para llegar a ese punto? Pues siempre hemos considerado que una persona cuando contempla la posibilidad de arrancar su modelo de negocio debe ser algo que lo apasione, dedicarse a algo que mínimamente conozca y que esté familiarizado con ello. Ya después de entender eso, es configurar un portafolio de productos o servicios que realmente sí sean una respuesta a las necesidades de los consumidores o del mercado, que sea algo que se haya validado. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera montar una ferretería, tendría que validar, bueno, el sector constructor, cómo está hoy en día, sería, digamos, viable comercialmente, financieramente, podría tener una red de aliados que podrían ser los mismos proveedores, por ejemplo, de la línea de cemento, la línea de hierro. Entonces, debo tener como un ecosistema muy claro de quiénes son esos aliados y proveedores con los que yo puedo jugar con un tema de financiación, de otorgamiento de créditos o productos en consignación. Entonces, el tener ese contexto, esa realidad de quiénes son mis aliados, si cuento con ellos definitivamente, ese sería un muy buen punto de partida. Por ahí se arranca. Por ahí se arranca, es definir que es como cuando uno va a constituir una familia, uno debe saber elegir bien esa pareja. Lo mismo ocurre en el mundo de los negocios, debo saber elegir muy bien mi equipo de trabajo y quiénes son esos aliados o proveedores que me pueden oxigenar financieramente, comercialmente. Para nosotros eso es como la parte fundamental y nosotros ponemos a disposición de los empresarios un capital relacional que hemos venido construyendo por más de 18, 19 años, porque hemos sido parte del ecosistema del emprendimiento a nivel nacional y tenemos esos aliados o incluso empresarios que hemos intervenido en diferentes regiones, desde Nariño hasta el Cauca, Santanderes, y hoy en día nos siguen llamando porque ponemos a disposición de los empresarios un ejercicio de relaciones públicas y no es simplemente un acompañamiento de consultoría, es todo un relacionamiento comercial. Bueno, Juan y John, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con Voz con John Eder Castro y Juan Carlos Hoyos hablando de la modelación de negocios. Y estábamos hablando en el bloque anterior
con Juan sobre ese tema de elegir bien, de saber cómo vamos a escoger esas personas que nos van a acompañar y qué competencias va a tener, qué competencias hay que tener en cuenta en cualquier negocio que sean importantes para esa selección de personal. Sí, Marisa, yo quería como agregar algo que profundizamos muchísimo en Promar, y es como el desarrollo de esas competencias blandas que tiene que tener ese empresario. Y nosotros hacemos un trabajo muy importante en el tema de liderazgo, desde la autogestión, de cómo esa persona que ejerce un liderazgo en el mercado, que ejerce un liderazgo con sus clientes, con el equipo de trabajo, tiene que tener unas características que lo hacen como una persona como muy carismática, ¿cierto? Una persona que tiene una fácil capacidad de relacionamiento con su gente, que tiene la capacidad de movilizarla, de generar escenarios de una motivación extrínseca para cada uno. Entonces nosotros profundizamos muchísimo en eso, también en habilidades de comunicación, donde les enseñamos, pues ya es un poquito más técnico, y les enseñamos cómo elaborar un adecuado pitch comercial, porque el empresario tiene un relacionamiento con muchos stakeholders, desde el banquero, de los mismos empleados, los clientes, los proveedores. Entonces tiene que estar en una continua comunicación y negociación. Entonces nosotros les damos las pautas a través de unos entrenamientos que realizamos, cómo realizar una adecuada negociación y comunicación con sus partes interesadas. Pues después de esa selección de personal, bueno, hizo, digamos, antes de la selección de personal, debemos llegar a este tema, pero es muy importante eso, cuando uno está modelando un negocio, pensar en la marca. ¿Cómo es para ustedes ese aspecto? ¿Cómo le dan relevancia al tema de la marca? La marca tiene varias dimensiones. Uno puede pensar en un modelo de negocio desde la marca personal, pero la marca comercial. Y hoy en día sí que es fundamental la marca personal, porque son los mismos emprendedores o empresarios que tienen presencia digital. Entonces, ¿cómo es su presencia en esos canales donde se prometa algo que pueda cumplir, pero que su imagen sea coherente con sus actos corporativos? Entonces, hoy en día hemos acompañado proyectos como fábricas de productividad, donde hay casos muy interesantes del sector lubricantes, donde los mismos vendedores de mostrador se convirtieron en la imagen de la marca, y eso ha posibilitado que ese canal de Instagram se convirtió en otro canal de venta. Entonces dotamos a las personas de adquirir ese nivel de confianza para estar frente a la cámara, hablar de todas las bondades del producto y generar un seguimiento de los clientes y sentirlos tan cercanos, que ya no solo es la empatía digital, sino la cercanía en el canal físico. Entonces esos vendedores son unos influenciadores. Son los microinfluenciadores de la marca. Okay. Y el otro componente grande es la protección marcaria. Hay una confusión muy particular que se ha dado entre los emprendedores o empresarios, es que confunden el proceso de Cámara de Comercio o formalización de Cámara de Comercio con el registro de marca en la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, para hacer bien las cosas, recomendamos a los emprendedores o empresarios que registren la marca desde sus primeros momentos, porque eso les va a evitar dolores de cabeza, y hay que verlo como una inversión que va a ayudar a que la empresa tenga tal vez uno de los activos intangibles más valiosos y por los cuales va a tener como ese blindaje frente a la competencia desleal. Hay marcas, y no sé si vale la pena mencionar algunas, como Frisbee, que hoy está teniendo un dolor de cabeza con una réplica de una marca en Europa. Entonces, en la medida en que el empresario entienda que el activo intangible de la marca se convierte en un insumo valioso, yo creo que ahí vamos a lograr avances significativos. Pero es un tema de sensibilización, de conciencia y de considerar que la marca es un distintivo comercial y legal por el cual nos vamos a diferenciar en la categoría y que sabemos que se va a proteger por 10 años. En ese
tampoco podría ser estrategia en este tema de frisbee. Podría ser, eso venía yo como pensando que puede ser un tema de comunicación muy agresivo desde lo reputacional, no sabe uno qué hay tras bambalinas, puede que se esté considerando una estrategia de frisbee que se esté avanzando en algo en esa avanzada comercial por Europa. Se le ocurren a uno muchas cosas, pero dentro de lo que es el ABC, sabemos que hay un organismo mundial que es la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la que regula todo lo que son los organismos nacionales que trabajan la protección de la propiedad industrial. Entonces en Colombia es la superintendencia, pero en América Latina está la comunidad andina que se ha unido entre varios países para proteger en bloque la marca que se inicia protegiendo en Colombia, pero que se podría proteger en Ecuador, en Perú. Ajá. Pero es un gran reto que Me tienen. parece a uno increíble que una empresa del tamaño de frisbee no tenga una protección mundial. No, no me cuadra. Sí, Realmente no me cuadra como muy bien esa historia. Es decir, no me Sí, cuadra. sí. Me parece más, además, pues a uno no le van a copiar, puede que le copien el nombre, pero casi que el pero personaje. el personaje, el logo, eso no le veo como mucho sentido a eso. Me parece que más va una estrategia de posicionamiento, de expectativa para ingresar al mercado europeo. Exacto. Sí, tiene muchos elementos de donde uno puede como analizar y uno no se atrevería a decir que, sí, eso en un pleito legal internacional puede ser lo que tú dices, una gran estrategia. Sí, pero no nos desviemos del tema. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Ok. Continuamos en Mercadeo con vos, con Juan Carlos Hoyos y John Eder Castro. Estábamos mirando pues esta modelación y ahí hicimos un paréntesis bien interesante por demás, pero no hemos hablado del servicio, de en esa modelación del negocio, lo importante que es el servicio. Cuando mencionan servicio, me viene una marca a la cabeza que tuvimos la oportunidad de acompañar, porque vale la pena recordarle a nuestra audiencia. Promar, gestores de negocio, de la sumatoria de dos marcas que ya existieron en el mercado, SP Consultores y People. Y cuando tuvimos a SP en el programa Propiedad Intelectual Colombia, hicimos la intervención a la empresa famosa de Lácteos Buenavista. Y esta marca sí que se ha destacado en el tema de servicio, porque es que no es simplemente la oferta comercial de un universo de quesos, sino que doña Dora y doña Gloria han educado a sus comensales frente a los beneficios nutricionales de determinados productos. Entonces, cuando uno va al Lácteos Buenavista, se palpita, se transpira el servicio, porque ellas son enfocadas en educar a los comensales, dar una tabla nutricional. Si tú sufres del colon, entonces, ¿cuál será la mejor receta? Entonces, el servicio, digamos que trasciende a las normas de cortesía y protocolo, porque eso es un componente de la atención. Sí. Y hay una diferencia radical entre atención y servicio al cliente. Entonces, atención son normas de cortesía, saludo, vínculo visual, pero el servicio es ir un poco más allá, es resolver los problemas de raíz. Entonces, cuando las marcas entienden que no están en el mercado simplemente para ofrecer un producto o servicio, sino para educar al consumidor, creo que ahí estamos haciendo bien la tarea.
¿Qué le puede ocurrir a muchos emprendedores o empresarios que van acumulando muchos clientes y se les vuelve paisaje, pero es fundamental el servicio porque garantiza la recompra, ayuda al posicionamiento y a la reputación de la marca? John, ahí que podríamos complementar. Yo lo que agregaría, Juan Carlos y Marixa, es el servicio es una herramienta poderosa para generar valor. Y volviendo al tema que nos atañe, pues hoy, que es el tema de la modelación de negocio, una herramienta o una de las variables más bien para el tema de modelación de negocios es cómo generar valor, ¿cierto? Y el servicio se constituye en una de las tantas posibilidades de poderle generar valor a nuestros clientes. Y hoy el servicio está muy conectado con el tema emocional, con la experiencia pues, de los clientes. Y el otro aspecto es cómo sorprender a los clientes. Los momentos Sí. wow. Sí, cómo generar momentos wow que se constituya como en ese factor diferencial para los clientes, pues porque hoy todas las organizaciones y los empresarios pues están o tienen muy arraigado pues en su mente que tienen que prestar un adecuado servicio a través de unos adecuados protocolos. Pero hay que ir más allá, como lo dice Juan Carlos, y es realizar actividades, acciones que lo distingan y que enamoren a los clientes. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo logramos conectar con los clientes y enamorarlos para que esos clientes se conviertan en unos embajadores de la marca y también que nos compren, nos recompren y nos recomienden ante su comunidad? Ese que lo mencionaba Juan Carlos, es muy importante también esa diferencia entre atención y servicio, porque entonces hoy en día no es que nosotros atendemos muy bien, y es que son queridos, pero tienen un servicio perverso, pero no son conscientes de que es el servicio el que les está fallando, no que la niña atiende mal, que la niña da la respuesta incorrecta. Eso no hace parte del servicio. Es enseñarle como a esos emprendedores y empresarios muy bien esa diferencia para poder hacer el énfasis en lo que se tiene y poderle dar soluciones a esos problemas que se nos presentan día a día. Total, el servicio es transversal y recuerdo una anécdota del año pasado con un centro educativo que se llama Arlequín, que tienes en Belén Aliadas y en Itagüí Simón Bolívar. Entonces el servicio no solo se traduce en que las pedagogas o las licenciadas que reciben a los niños lo hagan con cordialidad, sino que haya un compromiso o un vínculo fuerte de educar a esos niños desde el amor. Entonces, ellos apelan a un modelo educativo o una metodología chilena donde el amor es la base de la educación para los niños. Y el amor traducido en la felicidad, en cómo involucrar técnicas de educación articuladas, digamos, al arte, a la música, a la coreografía. Entonces, cuando los niños llegan a Arlequín, viven toda una experiencia. Y ahí es donde uno palpa y siente el servicio. Entonces, para las compañías o emprendedores que nos están escuchando, el servicio tiene una dosis grandísima de innovación, porque es como poner a volar la imaginación y ahí es donde tú puedes ser diferente. Entonces, las empresas que hoy realmente son competitivas y que se diferencian en el mercado es porque ponen a volar la imaginación y tienen un equipo de trabajo que se presta para ello. Pero eso depende mucho de los líderes, qué tan dispuestos están para ello. Y ahí es una apertura mental a esos nuevos escenarios. Y Marixa, hay una cosa muy importante en el servicio y es que hay que garantizar lo mínimo, ¿cierto? O sea, Claro. si yo entro a un restaurante a disfrutar de un plato, pues entonces yo espero que el servicio, o sea, que me lo traigan a tiempo, que me lo traigan pues, en unas condiciones adecuadas, de calidad, que yo lo pueda disfrutar. Ya lo otro es cómo ese restaurante me puede sorprender a mí con otro tipo de actividades, logrando que me haga más leal a su marca. Sí, recuerdo Café Crear Unidos. Café Crear Unidos, que está en el municipio de Envigado, tiene esa particularidad. Ellos entendieron que el brindar
a los comensales desde el amor, donde digamos que sus colaboradores son muchachos con síndrome de Down, implica que los comensales han tenido una labor previa de conocer de la marca en los escenarios digitales. Entonces no cualquiera está preparado para vivir esa experiencia en Café Creador Unidos, porque estos muchachos entregan desde el amor. Entonces una persona que de pronto tenga afán, que el tiempo sea, digamos, un indicador, no es el sitio. Allá viven personas o van personas a visitar Café Creador Unidos cuando han llegado a un nivel de conciencia supremamente valioso y cuando están dispuestos a entender lo que es la inclusión. Exacto. Entonces ahí es donde se palpa el servicio. Ahí están esos otros valores Claro. que no son tangibles, Ujú. pero que uno ser atendido por una persona con síndrome de Down y recibir eso bien y recibir el amor que transmite es tener el concepto muy claro y muy interiorizado de lo que es la inclusión, Claro, que es entonces, respeto. sí, entonces uno ahí en la modelación de negocio hace una especie de catarsis con el emprendedor que arranca su proyecto empresarial. Porque es que montar empresa no es simplemente generar transacciones económicas o comerciales, es generar desarrollo en el tiempo, es generar empleo, es jugársela a crear patria. Entonces, ese tipo de trabajo lo hacemos al principio con los emprendedores. Bueno, Juan y John, quisiera alargar más el tiempo para poder conversar de estos temas, de todo lo que ustedes saben en Promar, pero se nos acabó el tiempo. Muchas Desafortunadamente, les agradezco mucho que hayan estado acá con gracias nosotros. por Por la invitación. Ya Y las estamos. redes sociales, por favor, para que Claro podamos que sí. estar en contacto con ustedes. Claro que sí. Nosotros estamos como Promar, gestores, raya abajo negocios, pero sí te la confirmo. Me toca fijarme en ahora. O nuestro sitio web, Promar, www.promargestores.com. Perfecto. ¿Algún otro red social de ustedes personal o algo que quieran? Germán de Llur- En LinkedIn también tenemos nuestro sitio, Promar Gestores, así lo pueden buscar y lo encuentran fácilmente. Básicamente son Instagram, YouTube, LinkedIn y nuestra página web. Perfecto. Muchas gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co con transmisión simultánea en Spotify, en Amazon Music y Apple Podcast y YouTube. Y repetición los martes y los jueves a la 1 de la tarde en el canal.co. Los miércoles estamos por radioglobalcoachpnl.com a las 8 de la noche, hora de España, 1 de la tarde, hora de Colombia. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.